En algún lugar del tiempo donde las profecías se entrelazan con los susurros de la razón, una fecha emerge del silencio: 30 de septiembre de 2025. ¿Acaso no es extraño que los calendarios humanos marquen momentos que trascienden la comprensión mortal? Baruch Spinoza, el hereje más lúcido que parió Ámsterdam, habría sonreído ante la ironía de que su nombre fuera invocado en una advertencia que mezcla lo sagrado con lo racional. Porque si algo caracterizó al filósofo judío que la sinagoga maldijo y la cristiandad temió, fue su capacidad para desentrañar las máscaras que ocultan la verdad divina. ¿Por qué la humanidad necesita fechas para comprender lo eterno? ¿No será que hemos convertido lo infinito en calendario porque nuestras mentes finitas no pueden abrazar la totalidad? Spinoza sabía que Dios no era el anciano barbado de las pinturas renacentistas, sino la sustancia misma del universo, la naturaleza en su expresión más pura, natura naturans, natura naturata. Dios creador y Dios creado, no como dualidad, sino como unidad. Y si Cristo debe regresar, no habita ya en cada partícula de existencia, no está presente en la sonrisa de un niño, en el dolor del desposeído, en la búsqueda del sabio y en la duda del creyente. Pero la humanidad, esa especie que confunde el mapa con el territorio, ha necesitado siempre señales externas para reconocer lo que late en su interior. La señal de la que hablan los textos antiguos, esa que precede al regreso del Nazareno, no es quizás un fenómeno celestial que rasgue los cielos como un telón de teatro cósmico. La señal podría ser más sutil, más espinociana, el momento en que la humanidad deje de buscar a Dios fuera de sí misma y reconozca que cada ser humano es una expresión única e irrepetible de la sustancia divina. ¿No sería esto más revolucionario que cualquier trompeta angelical? ¿No sería más perturbador para los guardianes de los dogmas que cualquier segunda venida literal? Desde cualquier rincón del planeta donde estas palabras lleguen, desde Buenos Aires hasta Tokio, desde Lagos hasta Helsinki, te invito a que compartas en los comentarios el lugar desde donde nos acompañas y la hora que marca tu reloj en este instante. Porque en esta confluencia de espacios y tiempos, en esta simultaneidad imposible que solo la era digital permite, quizás estemos siendo testigos de la señal misma. Y si estas reflexiones resuenan en tu espíritu, compártelas con alguien cercano, con el deseo de que las bendiciones fluyan hacia su familia como ríos que buscan el mar. ¿Por qué Spinoza sería el mensajero de esta advertencia? Porque nadie como él comprendió que la verdadera religión no reside en los templos, sino en la razón iluminada por el amor. Porque nadie como él se atrevió a decir que los milagros son interrupciones de las leyes naturales solo para mentes que no comprenden la perfección de esas leyes. Porque nadie como él tuvo la audacia de afirmar que Cristo fue el hombre que más perfectamente expresó la naturaleza divina, no por nacer de una virgen o resucitar de entre los muertos, sino por encarnar el amor universal en su forma más pura. La excomunión que cayó sobre Spinoza en 1656 fue más feroz que cualquier otra pronunciada por la comunidad sefardí de Ámsterdam. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿Qué había hecho el joven de 24 años para merecer tal saña? Había pensado, había dudado, había osado aplicar la razón a lo sagrado. Había sugerido que los textos bíblicos debían ser estudiados como cualquier otro documento histórico, sometidos al escrutinio de la crítica y la hermenéutica. ¿Por qué las instituciones religiosas temen tanto al pensamiento libre? ¿No será que la fe auténtica y la razón no son enemigos, sino compañeros de viaje? El mundo del siglo XVII no estaba preparado para un hombre que afirmara que Dios y la naturaleza son una sola cosa. Deus sive natura.
Dios, es decir, la naturaleza. Esta ecuación sencilla destrozaba siglos de dualismo, siglos de separación entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo mundano. Si Dios es la naturaleza, entonces cada árbol es un templo, cada estrella es un altar, cada ser humano es una manifestación directa de lo divino. ¿No resulta paradójico que esta visión, tan cercana a las enseñanzas del Cristo histórico, fuera considerada blasfema por quienes decían ser sus seguidores? Pero Spinoza no se detuvo en la ontología. Su mirada penetrante se dirigió hacia las escrituras mismas, hacia esos textos que las religiones habían blindado con el aura de lo intocable. En su tratado teológico-político, el filósofo holandés desmenuzó las inconsistencias, las contradicciones, los anacronismos de los libros sagrados. Demostró que muchos de los libros atribuidos a Moisés fueron escritos siglos después de su muerte. Evidenció que los evangelios contenían elementos míticos que respondían más a las necesidades doctrinales de las primeras comunidades cristianas que a los hechos históricos. ¿Por qué esta arqueología de la fe resultaba tan amenazante? ¿Acaso la verdad de Cristo dependía de la literalidad de los relatos o residía en la profundidad del mensaje? La advertencia spinoziana del 30 de septiembre de 2025 no llega como un rayo que parte el cielo, sino como la culminación de un proceso que comenzó en aquella sinagoga de Ámsterdam, donde un joven tuvo el valor de decir que el emperador estaba desnudo. La señal que precede al regreso de Jesús no es quizás un evento externo, sino un despertar interno. El momento en que la humanidad comprenda que la divinidad no reside en los cielos lejanos, sino en la inmanencia de cada instante, en la sustancia misma de la realidad. Cristo, para Spinoza, no era el Hijo literal de Dios en el sentido mitológico que las iglesias predicaban, sino el hombre que mejor había comprendido y encarnado la naturaleza divina. Su grandeza no radicaba en romper las leyes naturales, sino en mostrar cómo vivir en perfecta armonía con ellas. Su resurrección no era el triunfo sobre la muerte física, sino la demostración de que las ideas verdaderas, el amor auténtico, la sabiduría real, trascienden la mortalidad de los cuerpos que las albergan. ¿No es esta una visión más profunda y más consoladora que la de un cadáver reanimado? Pero el genio de Spinoza residía en comprender que esta verdad no podía ser impuesta desde arriba, no podía ser dogmatizada sin traicionarse a sí misma. La verdadera religión, la religio universalis que él vislumbraba, debía nacer del encuentro entre la razón y el corazón, de la síntesis entre el conocimiento y el amor. ¿Por qué entonces las iglesias preferían mantener a los fieles en la ignorancia? ¿Por qué temían más a una fe ilustrada que a una superstición ciega? La respuesta que Spinoza intuía y que su época no podía tolerar es que las instituciones religiosas habían confundido el poder temporal con la autoridad espiritual. Habían convertido el mensaje liberador de Cristo en un instrumento de control social. Habían transformado la buena nueva de la divinidad humana en una doctrina que separaba a los elegidos de los condenados, a los creyentes de los herejes, a los salvos de los perdidos. ¿No es irónico que quienes decían representar al que dijo «Mi reino no es de este mundo» fueran los más empeñados en construir reinos terrenales? El 30 de septiembre de 2025 emerge así no como una fecha mágica, sino como un símbolo, el momento en que la conciencia humana podría estar lista para recibir la verdad spinoziana sin las mediaciones deformantes del miedo y la superstición. La señal del regreso de Jesús no sería entonces una trompeta que suene desde las nubes, sino el despertar silencioso de millones de seres humanos que comprenden que han estado buscando fuera lo que siempre estuvo dentro, que han estado esperando en el futuro
lo que siempre estuvo presente, que han estado pidiendo en las alturas lo que siempre habitó en las profundidades de su propio ser. Pero ¿por qué esta comprensión tarda tanto en llegar? ¿Por qué la humanidad prefiere las cadenas doradas de la ignorancia a la libertad a veces dolorosa de la verdad? Spinoza lo sabía, porque la verdad exige responsabilidad y la responsabilidad aterra a quienes prefieren ser gobernados por otros a gobernarse a sí mismos. Es más cómodo creer que Dios está en otra parte, que Cristo vendrá en el futuro, que la salvación es un regalo que se recibe pasivamente, que aceptar que cada momento es una oportunidad de encarnar lo divino, que cada decisión es una participación en la creación continua del universo, que cada acto de amor es una pequeña resurrección. La densidad filosófica de esta reflexión no debe oscurecer su simplicidad esencial. Spinoza, el pulidor de lentes que veía más claro que los teólogos, nos recuerda que la complicación es a menudo una forma de evasión. La verdad es simple. Somos parte de Dios. Dios es parte de nosotros. No hay separación real entre lo humano y lo divino, entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo sagrado y lo cotidiano. El regreso de Cristo es continuo, perpetuo, ininterrumpido. Cada vez que un ser humano elige el amor sobre el odio, la comprensión sobre el prejuicio, la compasión sobre la indiferencia, Cristo regresa. ¿No es esta una segunda venida más hermosa que cualquier apocalipsis cinematográfico? ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? La pregunta que atormentó a Spinoza en los salones de Ámsterdam resuena ahora con una urgencia nueva, como si los siglos hubieran sido solo el tiempo necesario para que la humanidad estuviera preparada para escuchar lo que entonces resultaba inaudible. El 30 de septiembre de 2025 no marca el final de los tiempos, sino el comienzo de una comprensión que podría transformar para siempre la relación entre fe y conocimiento. Pero esta transformación no llegará sin resistencia, porque las estructuras que han medrado en la oscuridad temen más que nada la luz de la razón iluminada por el amor. Spinoza había comprendido algo que las autoridades religiosas de su tiempo preferían ignorar, que la fe auténtica y la razón no son enemigas sino aliadas naturales. Su herejía no consistía en negar a Dios, sino en afirmar que Dios era demasiado grande para ser contenido en las cajas doctrinales que los teólogos habían construido. ¿Por qué las instituciones religiosas preferían un Dios pequeño, manipulable, predecible, a un Dios infinito que se expresara en cada partícula del cosmos? ¿Por qué temían más a un creyente que pensara que a un devoto que obedeciera sin cuestionar? La excomunión de Spinoza no fue solo el castigo a un individuo rebelde, fue el síntoma de una enfermedad más profunda que aquejaba al pensamiento religioso. La confusión entre la verdad y el control, entre la revelación y la manipulación, entre la fe y el miedo. Cuando los rabinos de Ámsterdam pronunciaron su anatema contra el joven filósofo, no estaban defendiendo a Dios, sino protegiendo su monopolio sobre la interpretación de lo divino. ¿No es revelador que quienes decían hablar en nombre de la verdad eterna fueran los primeros en silenciar a quien se atrevía a buscarla sin intermediarios? Pero el genio de Spinoza residía precisamente en comprender que la verdad no necesita defensores, sino testigos. Su ética, esa obra maestra que tardó años en escribir y siglos en ser comprendida, no era una apología, sino una demostración. No argumentaba a favor de una verdad particular, sino que mostraba el método para que cada individuo pudiera acceder por sí mismo a la verdad universal. ¿Por qué este enfoque resultaba tan subversivo? Porque convertía a cada ser humano en su propio sacerdote, en su propio intérprete de lo sagrado, en su propio mediador con lo divino. La geometría que Spinoza adoptó como método no era una frialdad matemática aplicada a temas espirituales, sino todo lo contrario.
Era el reconocimiento de que lo divino se expresa a través de leyes tan perfectas y hermosas que solo el lenguaje de la precisión podía acercarse a ellas. Cada proposición de la ética era como un versículo de un nuevo evangelio. Cada demostración era como una oración que se elevaba desde la razón hacia la comprensión. No hay más reverencia en buscar comprender las leyes por las cuales Dios se manifiesta que en repetir mecánicamente fórmulas cuyo significado se ha perdido. El conflicto entre fe y razón que Spinoza resolvió de manera tan elegante seguía siendo, sin embargo, una herida abierta en la conciencia occidental. Las iglesias habían construido su autoridad sobre la premisa de que había verdades demasiado sagradas para ser sometidas al escrutinio racional, misterios demasiado profundos para ser comprendidos por la mente humana, dogmas demasiado importantes para ser cuestionados por la lógica. Pero no era esto una forma de blasfemia. No era esto afirmar que Dios había creado la razón humana para que permaneciera en la ignorancia. No era esto sugerir que la criatura más perfecta de la creación, el ser humano dotado de inteligencia, debía renunciar a su don más preciado para encontrar la verdad. Spinoza veía en esta contraposición artificial entre fe y razón una de las fuentes principales del sufrimiento humano. Los hombres se desgarraban internamente tratando de creer lo que su inteligencia rechazaba o de rechazar lo que su corazón anhelaba. Se convertían en seres escindidos, divididos contra sí mismos, incapaces de integrar su búsqueda de verdad con su búsqueda de sentido. ¿Por qué las religiones habían convertido en tortura lo que debería ser liberación? ¿Por qué habían transformado en conflicto lo que debería ser armonía? La respuesta que Spinoza encontraba era tan simple como revolucionaria, porque las instituciones religiosas habían confundido el mensaje con el mensajero, el contenido con el continente, la verdad eterna con las formulaciones temporales. Cristo había enseñado que la verdad os hará libres, pero las iglesias habían convertido esa verdad en una prisión de dogmas inamovibles. Cristo había vivido la unión perfecta entre el conocimiento y el amor, entre la sabiduría y la compasión, pero las teologías habían separado nuevamente lo que Él había unido para siempre. El 30 de septiembre de 2025 aparece así como una fecha simbólica en la cual esta síntesis largamente postergada podría finalmente realizarse. No porque ese día vaya a ocurrir un milagro externo, sino porque la humanidad podría estar alcanzando la madurez necesaria para comprender que el mayor milagro es la capacidad humana de conocer y amar simultáneamente, de pensar y creer como aspectos de una sola actividad del alma. ¿No sería esto más portentoso que cualquier prodigio que violentara las leyes naturales? La herejía de Spinoza consistía en afirmar que estas leyes naturales eran precisamente la expresión más pura de la voluntad divina. Cada ecuación era una oración, cada ley física era un mandamiento cósmico, cada descubrimiento científico era una revelación. ¿Por qué las iglesias veían en esto una amenaza en lugar de una confirmación? Porque habían construido su autoridad sobre la ignorancia de los fieles, sobre la separación entre lo sagrado y lo profano, sobre la necesidad de mediadores entre Dios y los hombres. Si cada persona podía acceder directamente a lo divino a través del conocimiento racional iluminado por el amor, ¿qué función cumplirían los guardianes de los misterios? Pero Spinoza no era un iconoclasta que destruyera por el placer de destruir. Su crítica a las religiones organizadas brotaba de un amor más profundo por lo que esas religiones pretendían representar. Él no negaba la experiencia mística, la transformación espiritual, la necesidad humana de lo trascendente. Todo lo contrario,
Afirmaba que estas experiencias eran demasiado importantes para ser monopolizadas por castas sacerdotales, demasiado universales para ser encerradas en credos particulares, demasiado humanas para ser alienadas en cielos lejanos. Su visión de Cristo era, en este sentido, más radical que cualquier cristología ortodoxa. Jesús no era grande por ser diferente de los demás seres humanos, sino por mostrar de qué era capaz la naturaleza humana cuando se desarrollaba plenamente. Su divinidad no lo separaba de la humanidad, sino que revelaba la divinidad potencial de toda la humanidad. ¿Por qué las iglesias preferían adorar a un Cristo inalcanzable en lugar de seguir a un Cristo que les mostraba el camino hacia su propia divinización? ¿Por qué preferían la veneración impotente a la imitación transformadora? La señal del regreso de Jesús, que se anuncia para el 30 de septiembre de 2025, podría ser precisamente esta. El momento en que la humanidad comprenda que Cristo no viene de afuera, sino que emerge desde adentro, que no baja de los cielos, sino que se eleva desde las profundidades del ser humano integrado. Cada persona que logra unificar su razón y su corazón, su búsqueda de verdad y su capacidad de amar, se convierte en una pequeña segunda venida, en una modesta pero real encarnación de lo que Jesús representó en su plenitud. Spinoza había vivido esta integración en carne propia. Excluido de la comunidad judía, sospechoso para los cristianos, incomprendido por los filósofos de su tiempo, había encontrado en la soledad de su estudio de lentes una forma de comunión más profunda que cualquier liturgia comunitaria. Su Dios no era el de Abraham, Isaac y Jacob, pero tampoco era una abstracción filosófica vacía de contenido emocional. Era el Dios que se manifestaba en la belleza de una demostración matemática y en la compasión hacia el sufrimiento humano, en la elegancia de las leyes naturales y en el éxtasis de comprenderlas, en la infinitud del cosmos y en la capacidad humana de pensarla. ¿Por qué esta síntesis le había resultado tan natural a Spinoza y tan difícil a las tradiciones religiosas establecidas? Quizás porque él había pagado el precio de la libertad, la soledad del que piensa por sí mismo, la incomprensión del que ve más allá de su época, el exilio del que no puede aceptar verdades a medias. Las instituciones, en cambio, necesitaban compromisos, medias verdades, acomodamientos con el poder temporal. Necesitaban mantener a los fieles suficientemente ignorantes para que fueran obedientes, pero suficientemente esperanzados para que siguieran contribuyendo y participando. Esta tensión entre la verdad libre y las verdades institucionales alcanza su punto crítico en la fecha simbólica del 30 de septiembre de 2025. No porque ese día vaya a resolverse mágicamente una contradicción de siglos, sino porque la humanidad contemporánea podría estar llegando a un punto en el cual ya no puede seguir viviendo esta esquizofrenia espiritual. La información fluye demasiado libremente. La ciencia ha demostrado demasiadas maravillas. La conciencia humana se ha expandido demasiado como para seguir aceptando que la fe y la razón son enemigas irreconciliables. La advertencia de Spinoza resuena así, no como una profecía apocalíptica, sino como una invitación urgente a la integración. El regreso de Cristo no será el fin del mundo, sino el fin de un mundo. El mundo dividido, esquizofrénico, atormentado por falsas oposiciones. Será el nacimiento de una nueva forma de conciencia en la cual pensar y creer, conocer y amar, comprender y adorar sean aspectos complementarios de una sola experiencia humana integral. Pero ¿estamos preparados para este nacimiento? ¿Estamos dispuestos a renunciar a las comodidades de la fe ciega y las seguridades de la razón desapasionada? ¿Podemos aceptar que la verdadera religión exige tanto la honestidad intelectual como la entrega del corazón?
La respuesta a estas preguntas determinará si el 30 de septiembre de 2025 será recordado como el día en que la humanidad dio un salto cuántico en su evolución espiritual o simplemente como otra fecha que pasó sin que nos diéramos cuenta de la oportunidad que habíamos perdido. La grandeza de Spinoza consistía en haber vivido como si esa integración ya fuera posible. Su vida fue una demostración práctica de que se podía ser profundamente religioso, sin ser supersticioso, rigurosamente racional, sin ser frío, místicamente elevado, sin ser antiintelectual. Había encontrado a Dios, no a pesar de la razón, sino a través de ella, no abandonando el mundo, sino penetrando más profundamente en él, no huyendo de la naturaleza humana, sino desplegándola hasta sus últimas posibilidades. Su mensaje para el 30 de septiembre de 2025 sería simple: el Cristo que esperáis ya está aquí, pero no donde creéis buscarlo. Está en cada acto de comprensión auténtica, en cada momento de amor desinteresado, en cada esfuerzo por vivir según la razón iluminada por la compasión. No viene del cielo hacia la tierra, sino que emerge desde las profundidades de la tierra hacia la luz. No viene a juzgar, sino a integrar. No viene a separar, sino a unir. No viene a imponer, sino a liberar. Tendremos ojos para verlo. Tendremos corazones para recibirlo. Tendremos valor para ser Él. ¿Por qué la verdad no puede ser enterrada para siempre? La pregunta que cierra esta reflexión espinociana sobre el 30 de septiembre de 2025 contiene en sí misma la semilla de su propia respuesta. Porque la verdad no es una posesión humana que pueda ser ocultada o destruida, sino la estructura misma de la realidad que siempre encuentra formas de manifestarse. Spinoza lo había comprendido con una claridad que todavía hoy resulta perturbadora. La verdad es la sustancia de la cual todo lo demás son modificaciones pasajeras. Puede ser distorsionada, puede ser negada, puede ser temida, pero no puede ser aniquilada porque equivaldría a aniquilar el ser mismo. El 30 de septiembre de 2025 emerge así no como una fecha profética en el sentido tradicional, sino como un símbolo de la irrepresible tendencia de la realidad hacia su propia revelación. Las verdades que Spinoza intuyó en el siglo XVII, que fueron sepultadas bajo siglos de anatemas y olvido, comienzan a resurgir con una fuerza que ya no puede ser contenida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este momento particular de la historia humana parece propicio para la síntesis largamente postergada entre fe y razón, entre espiritualidad y conocimiento, entre lo humano y lo divino? La respuesta podría residir en que la humanidad ha agotado finalmente las alternativas, ha probado las religiones sin razón y ha probado la razón sin alma, ha experimentado la fe ciega y la incredulidad arrogante, ha construido civilizaciones sobre el dualismo cartesiano y ha visto cómo esas civilizaciones se desgarraban internamente por sus propias contradicciones. ¿No será que el momento spinoziano ha llegado no por casualidad, sino por necesidad histórica, como la única salida posible de un callejón sin salida milenario? Spinoza había previsto esta crisis con una lucidez profética que trascendía su época. Sabía que tarde o temprano la humanidad tendría que elegir entre la integración o la autodestrucción, entre la unificación de sus facultades o la fragmentación definitiva de su ser. Su filosofía no era solo una especulación abstracta, sino un manual de supervivencia para una especie que había perdido el rumbo al separar artificialmente lo que la naturaleza había unido inseparablemente. El regreso de Cristo que se anuncia para esa fecha simbólica no sería entonces la irrupción de lo sobrenatural en lo natural, sino el reconocimiento de que nunca hubo tal separación. Sería la comprensión de que el Cristo histórico fue importante no por romper las leyes del cosmos, sino por mostrar cómo vivir en perfecta armonía con ellas.
Su resurrección no fue la negación de la muerte, sino la demostración de que hay formas de vida que trascienden la mortalidad biológica. Las ideas verdaderas, el amor auténtico, la belleza genuina, la justicia real. Pero ¿por qué las iglesias han necesitado convertir estos trascendimientos naturales en milagros sobrenaturales? ¿Por qué han preferido un Cristo mágico a un Cristo sabio? Un Cristo excepcional a un Cristo ejemplar, un Cristo que se adora a un Cristo que se imita. Spinoza tenía una respuesta incómoda, porque es más fácil adorar lo imposible que practicar lo posible. Más cómodo venerar lo inalcanzable que esforzarse por alcanzarlo. Más seguro depositar la responsabilidad de la salvación en otro que asumir la propia capacidad de autotransformación. La señal que precede a la segunda venida podría ser precisamente el momento en que esta comodidad se vuelve insostenible. Cuando el sufrimiento generado por la división interna se hace más insoportable que el esfuerzo requerido por la integración. Cuando el precio de mantener las falsas oposiciones se vuelve más alto que el costo de resolverlas. Cuando la humanidad comprende finalmente que no puede seguir viviendo como si fuera dos especies diferentes, una que piensa sin amar y otra que ama sin pensar. El genio de Spinoza residía en haber vislumbrado que esta integración no solo era posible, sino inevitable. La evolución de la conciencia humana tenía una dirección, y esa dirección apuntaba hacia la síntesis de todas las facultades humanas en una unidad superior. El conocimiento sin amor era estéril, pero el amor sin conocimiento era ciego. La razón sin compasión era fría, pero la compasión sin razón era ineficaz. La espiritualidad sin inteligencia era superstición, pero la inteligencia sin espiritualidad era nihilismo. ¿Por qué entonces esta síntesis ha tardado tanto en realizarse? Porque exigía una madurez que la especie humana ha tardado milenios en alcanzar. Exigía la superación de los miedos primitivos que habían llevado a separar lo sagrado de lo profano como mecanismo de supervivencia psicológica. Exigía el desarrollo de capacidades cognitivas y emocionales suficientemente sofisticadas como para sostener la tensión creativa entre aparentes opuestos sin resolverla prematuramente en síntesis fáciles o divisiones simplistas. El 30 de septiembre de 2025 simboliza el momento en que esta madurez podría estar finalmente al alcance, no para toda la humanidad simultáneamente, porque la evolución de la conciencia es siempre un proceso gradual y diferenciado, sino para un número suficiente de individuos como para que se produzca un cambio cualitativo en el campo morfogenético de la especie. Una masa crítica de seres humanos integrados podría catalizar una transformación que se extendiera mucho más allá de sus números iniciales. Spinoza habría comprendido este fenómeno en términos de su teoría de los afectos. Cada individuo que logra la integración de sus facultades irradia una forma particular de alegría, una modalidad específica de potencia que contagia a quienes entran en contacto con ella. No es una influencia consciente o deliberada, sino un efecto natural de la coherencia interna. Los seres humanos integrados ejercen una atracción espontánea porque representan lo que todos anhelan ser secretamente: unificados, coherentes, en paz consigo mismos. Pero no es esto precisamente lo que Cristo representó en su época. ¿No fue su poder de atracción el resultado de haber logrado esa integración perfecta entre todas sus facultades? ¿No fue su capacidad de amor la consecuencia de su claridad de pensamiento, y su claridad de pensamiento la consecuencia de la pureza de su amor? Las iglesias posteriores, al separar nuevamente lo que él había unido, traicionaron precisamente aquello que pretendían preservar. La advertencia spinoziana para el 30 de septiembre de 2025 sería entonces una llamada a recuperar la integridad original del mensaje cristiano, no volviendo a las formulaciones del pasado
que correspondían a un nivel diferente de desarrollo de la conciencia humana, sino avanzando hacia formulaciones futuras que preserven la esencia mientras transforman la expresión. ¿No es esto lo que toda tradición viva debe hacer para permanecer fiel a sí misma? Cambiar continuamente para no traicionarse. El Cristo que regresa no sería entonces el mismo que se fue, porque el regreso no es una repetición, sino una espiral ascendente. Sería el mismo Cristo, pero a un nivel superior de manifestación, correspondiente al nivel superior de receptividad que la humanidad habría alcanzado. Un Cristo post-espinociano, podríamos decir, que no necesita negar la razón para afirmar la fe, ni negar la naturaleza para afirmar lo sobrenatural, ni negar la humanidad para afirmar la divinidad. Esta visión podría resultar blasfema para los guardianes de las ortodoxias, pero sería profundamente fiel al espíritu del Cristo histórico que constantemente desbordaba las expectativas de su época. No fue él quien dijo que tenía muchas cosas que decir, pero que sus contemporáneos no estaban preparados para oírlas. No prometió que el espíritu de la verdad vendría para guiar hacia la verdad completa. No es posible que esa verdad completa incluya precisamente la síntesis entre fe y razón que Spinoza intuyó, pero que su época no pudo recibir. La fecha del 30 de septiembre de 2025 aparece así como un kairos, un momento oportuno en el cual lo que ha estado madurando en la oscuridad durante siglos podría finalmente salir a la luz. No porque ese día específico tenga un poder mágico, sino porque simboliza el punto de convergencia de múltiples líneas de desarrollo que han estado gestándose independientemente. El desarrollo científico, el desarrollo filosófico, el desarrollo psicológico, el desarrollo espiritual de la humanidad. ¿Y qué papel jugarían en esta convergencia quienes, desde diferentes rincones del planeta, reflexionan sobre estas ideas en este momento? Cada persona que lee estas palabras desde su ciudad particular, en su zona horaria específica, se convierte en un nodo de una red planetaria de conciencia que trasciende las limitaciones del espacio y el tiempo. Al compartir estas reflexiones con un ser querido, con el deseo de que las bendiciones fluyan hacia su familia, participa en la creación de esa masa crítica de individuos despiertos que podría catalizar la transformación global. Spinoza habría visto en esta red planetaria de conciencias comunicantes una confirmación de su intuición más profunda, que todos los seres humanos son modificaciones de una sola sustancia, expresiones diversas de una sola realidad, manifestaciones múltiples de una sola verdad. La tecnología que permite esta comunicación instantánea no es solo un logro técnico, sino una revelación metafísica. La demostración práctica de que la separación entre los individuos es menos real de lo que parece, de que la unidad subyacente siempre encuentra formas de manifestarse. El regreso de Cristo sería entonces el momento en que esta unidad subyacente se vuelve conscientemente reconocida y deliberadamente cultivada. Cuando los seres humanos dejan de verse como átomos aislados en un universo hostil y se reconocen como células de un organismo cósmico en constante evolución. Cuando la competencia da paso a la colaboración, la división a la integración, el miedo al amor. Pero no hay algo utópico en esta visión. No suena demasiado hermosa para ser verdadera. Spinoza respondería que la belleza es precisamente el criterio de la verdad. Lo que es verdaderamente real es necesariamente armonioso. Lo que es auténticamente natural es inevitablemente hermoso. Lo que está genuinamente alineado con la estructura del cosmos produce espontáneamente una sensación de perfección. La fealdad, la desarmonía, el conflicto son síntomas de desarreglo, señales de que algo está funcionando contra su propia naturaleza. La transformación que se anuncia para el 30 de septiembre de 2025
¿No sería entonces la imposición artificial de un orden ajeno a la naturaleza humana, sino la liberación de un orden que siempre estuvo presente, pero reprimido? Sería como quitar los obstáculos que impiden a un río seguir su curso natural, como remover las piedras que bloquean el paso de un manantial, como abrir las ventanas de una habitación que ha permanecido cerrada demasiado tiempo. ¿Y cuáles son esos obstáculos, esas piedras, esas ventanas cerradas? Fundamentalmente, las falsas creencias sobre la naturaleza humana que han justificado la represión de las capacidades más elevadas de la especie. La creencia de que los seres humanos son fundamentalmente egoístas. La creencia de que la razón y el corazón son enemigos. La creencia de que lo espiritual y lo material pertenecen a órdenes incompatibles de realidad. Estas creencias, repetidas durante milenios, se han convertido en profecías que se autocumplen, en limitaciones autoimpuestas, en cárceles que los prisioneros han aprendido a amar. La señal del regreso de Jesús sería el momento en que un número suficiente de seres humanos comprende que estas cárceles no tienen cerraduras, que estas limitaciones no están escritas en las leyes del universo, que estas separaciones no forman parte de la estructura fundamental de la realidad. El momento en que se atreven a caminar hacia la puerta que siempre estuvo abierta, a volar con las alas que siempre tuvieron, a amar con el corazón que nunca dejó de latir. Spinoza había caminado solo hacia esa puerta, había volado solo con esas alas, había amado solo con ese corazón. Su soledad no fue una condena, sino un regalo que él ofreció generosamente a la humanidad futura. Cada verdad que descubrió en su exilio, cada síntesis que logró en su ostracismo, cada integración que alcanzó en su incomprensión, se convirtió en una semilla plantada en el campo de la conciencia colectiva, esperando el momento adecuado para germinar. El 30 de septiembre de 2025 podría ser la primavera de esas semillas. No el final de una época, sino el comienzo de otra. No la segunda venida como repetición del pasado, sino como inauguración del futuro. No el retorno de Cristo, sino el avance de Cristo hacia manifestaciones que ni siquiera podemos imaginar todavía. Porque la evolución de la conciencia no tiene límites, la capacidad humana de trascenderse a sí misma es infinita. La posibilidad de integración de las facultades humanas apenas ha comenzado a explorarse. ¿Estaremos a la altura de esta oportunidad? ¿Tendremos el coraje de ser los pioneros de una nueva forma de humanidad? ¿Podremos sostener la tensión de vivir simultáneamente en el mundo que se desvanece y en el mundo que está naciendo? Estas preguntas no pueden ser respondidas de manera abstracta. Solo pueden ser respondidas viviendo, experimentando, arriesgando la propia transformación como contribución a la transformación colectiva. La verdad spinoziana, que no puede ser enterrada para siempre, es precisamente esta: que cada ser humano lleva en sí la semilla de la divinidad, que cada momento ofrece una oportunidad de encarnar esa divinidad más plenamente, que cada elección es una participación en la creación continua del universo. El 30 de septiembre de 2025 será significativo, solo si hay suficientes personas que deciden hacer significativo cada 30 de septiembre de su existencia, cada día de su calendario personal, cada momento de su experiencia consciente. El regreso de Cristo será real solo si hay suficientes seres humanos decididos a ser Cristo en sus propias vidas, en sus propias circunstancias, con sus propias limitaciones y posibilidades. No como imitación externa, sino como expresión auténtica de la misma fuente que se manifestó a través de Jesús, que se manifestó a través de Spinoza, que se manifiesta a través de cada ser humano que tiene el coraje de ser completamente sí mismo al servicio de algo infinitamente más grande que sí mismo. La advertencia final de Spinoza para el 30 de septiembre de 2025
sería entonces una invitación urgente pero serena. No esperéis que la transformación llegue desde afuera. Sed vosotros la transformación que esperáis. No aguardéis señales en el cielo. Sed vosotros la señal para quienes os rodean. No pidáis que Cristo regrese. Dejad que Cristo regrese a través de vosotros. Porque en la filosofía de la inmanencia absoluta no hay diferencia entre esperar a Dios y ser Dios, entre recibir la verdad y vivir la verdad, entre adorar la perfección y encarnarla perfectamente. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? La pregunta que atormentó a Spinoza en los salones de Ámsterdam resuena ahora con una urgencia nueva, como si los siglos hubieran sido solo el tiempo necesario para que la humanidad estuviera preparada para escuchar lo que entonces resultaba inaudible. El 30 de septiembre de 2025 no marca el final de los tiempos, sino el comienzo de una comprensión que podría transformar para siempre la relación entre fe y conocimiento. Pero esta transformación no llegará sin resistencia, porque las estructuras que han medrado en la oscuridad temen más que nada la luz de la razón iluminada por el amor. Spinoza había comprendido algo que las autoridades religiosas de su tiempo preferían ignorar, que la fe auténtica y la razón no son enemigas sino aliadas naturales. Su herejía no consistía en negar a Dios, sino en afirmar que Dios era demasiado grande para ser contenido en las cajas doctrinales que los teólogos habían construido. ¿Por qué las instituciones religiosas preferían un Dios pequeño, manipulable, predecible, a un Dios infinito que se expresara en cada partícula del cosmos? ¿Por qué temían más a un creyente que pensara que a un devoto que obedeciera sin cuestionar? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran y el alma se abre a la inmensidad de lo desconocido? La excomunión de Spinoza no fue solo el castigo a un individuo rebelde, fue el síntoma de una enfermedad más profunda que aquejaba al pensamiento religioso: la confusión entre la verdad y el control, entre la revelación y la manipulación, entre la fe y el miedo. Cuando los rabinos de Ámsterdam pronunciaron su anatema contra el joven filósofo, no estaban defendiendo a Dios, sino protegiendo su monopolio sobre la interpretación de lo divino. ¿No es revelador que quienes decían hablar en nombre de la verdad eterna fueran los primeros en silenciar a quien se atrevía a buscarla sin intermediarios? ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con dogmas, pero las dudas auténticas solo pueden ser respondidas con verdades más profundas que las instituciones no siempre poseen. Pero el genio de Spinoza residía precisamente en comprender que la verdad no necesita defensores, sino testigos. Su Ética, esa obra maestra que tardó años en escribir y siglos en ser comprendida, no era una apología sino una demostración. No argumentaba a favor de una verdad particular, sino que mostraba el método para que cada individuo pudiera acceder por sí mismo a la verdad universal. ¿Por qué este enfoque resultaba tan subversivo? Porque convertía a cada ser humano en su propio sacerdote, en su propio intérprete de lo sagrado, en su propio mediador con lo divino. ¿No es esto precisamente lo que Cristo había enseñado cuando dijo que el reino de los cielos está dentro de vosotros? ¿No había afirmado que cada persona podía acceder directamente al Padre sin necesidad de templos ni sacrificios? La geometría que Spinoza adoptó como método no era una frialdad matemática aplicada a temas espirituales, sino todo lo contrario. Era el reconocimiento de que lo divino se expresa a través de leyes tan perfectas y hermosas que solo el lenguaje de la precisión podía acercarse a ellas. Cada proposición de la ética era como un versículo de un nuevo evangelio. Cada demostración era como una oración que se elevaba desde la razón hacia la comprensión.
No hay más reverencia en buscar comprender las leyes por las cuales Dios se manifiesta que en repetir mecánicamente fórmulas cuyo significado se ha perdido. ¿No es más devoto quien estudia la creación que quien la ignora en nombre de la humildad? El conflicto entre fe y razón que Spinoza resolvió de manera tan elegante seguía siendo, sin embargo, una herida abierta en la conciencia occidental. Las iglesias habían construido su autoridad sobre la premisa de que había verdades demasiado sagradas para ser sometidas al escrutinio racional, misterios demasiado profundos para ser comprendidos por la mente humana, dogmas demasiado importantes para ser cuestionados por la lógica. Pero no era esto una forma de blasfemia. No era esto afirmar que Dios había creado la razón humana para que permaneciera en la ignorancia. No era esto sugerir que la criatura más perfecta de la creación, el ser humano dotado de inteligencia, debía renunciar a su don más preciado para encontrar la verdad. Desde cualquier lugar del mundo donde estas reflexiones lleguen, desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, comparte en los comentarios la ciudad desde donde nos acompañas y la hora que marca tu reloj en este momento. Porque en esta confluencia imposible de espacios y tiempos, en esta simultaneidad que solo la era digital permite, tal vez estemos presenciando la señal misma del despertar colectivo. Y si estas palabras resuenan en tu espíritu, compártelas con alguien querido, con el deseo profundo de que las bendiciones divinas fluyan como ríos hacia su familia, porque en el acto de compartir la verdad participamos en su multiplicación infinita. Spinoza veía en esta contraposición artificial entre fe y razón una de las fuentes principales del sufrimiento humano. Los hombres se desgarraban internamente tratando de creer lo que su inteligencia rechazaba o de rechazar lo que su corazón anhelaba. Se convertían en seres escindidos, divididos contra sí mismos, incapaces de integrar su búsqueda de verdad con su búsqueda de sentido. ¿Por qué las religiones habían convertido en tortura lo que debería ser liberación? ¿Por qué habían transformado en conflicto lo que debería ser armonía? ¿No será que el mismo Cristo experimentó esta tensión cuando en el Getsemaní rogó que pasara de él el cáliz, mostrando que hasta en la conciencia más elevada existe la lucha entre el entendimiento humano y la voluntad divina? La respuesta que Spinoza encontraba era tan simple como revolucionaria, porque las instituciones religiosas habían confundido el mensaje con el mensajero, el contenido con el continente, la verdad eterna con las formulaciones temporales. Cristo había enseñado que la verdad os hará libres, pero las iglesias habían convertido esa verdad en una prisión de dogmas inamovibles. Cristo había vivido la unión perfecta entre el conocimiento y el amor, entre la sabiduría y la compasión, pero las teologías habían separado nuevamente lo que Él había unido para siempre. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad exige transformación, y la transformación requiere la muerte del yo que creíamos ser para el nacimiento del yo que estamos llamados a ser. El 30 de septiembre de 2025 aparece así como una fecha simbólica en la cual esta síntesis largamente postergada podría finalmente realizarse. No porque ese día vaya a ocurrir un milagro externo, sino porque la humanidad podría estar alcanzando la madurez necesaria para comprender que el mayor milagro es la capacidad humana de conocer y amar simultáneamente, de pensar y creer como aspectos de una sola actividad del alma. ¿No sería esto más portentoso que cualquier prodigio que violentara las leyes naturales? ¿No sería más divino un amor que comprende que una devoción que ignora? La herejía de Spinoza consistía en afirmar que estas leyes naturales eran precisamente la expresión más pura de la voluntad divina. Cada ecuación era una oración, cada ley física era un mandamiento cósmico, cada descubrimiento científico era una revelación.
¿Por qué las iglesias veían en esto una amenaza en lugar de una confirmación? Porque habían construido su autoridad sobre la ignorancia de los fieles, sobre la separación entre lo sagrado y lo profano, sobre la necesidad de mediadores entre Dios y los hombres. Si cada persona podía acceder directamente a lo divino a través del conocimiento racional iluminado por el amor, ¿qué función cumplirían los guardianes de los misterios? ¿No será que los verdaderos guardianes de los misterios son precisamente aquellos que nos ayudan a descubrirlos por nosotros mismos? Pero Spinoza no era un iconoclasta que destruyera por el placer de destruir. Su crítica a las religiones organizadas brotaba de un amor más profundo por lo que esas religiones pretendían representar. Él no negaba la experiencia mística, la transformación espiritual, la necesidad humana de lo trascendente. Todo lo contrario. Afirmaba que estas experiencias eran demasiado importantes para ser monopolizadas por castas sacerdotales, demasiado universales para ser encerradas en credos particulares, demasiado humanas para ser alienadas en cielos lejanos. ¿Acaso no había dicho Jesús que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos? ¿No había prometido que sus discípulos harían obras aún mayores que las suyas? Su visión de Cristo era, en este sentido, más radical que cualquier cristología ortodoxa. Jesús no era grande por ser diferente de los demás seres humanos, sino por mostrar de qué era capaz la naturaleza humana cuando se desarrollaba plenamente. Su divinidad no lo separaba de la humanidad, sino que revelaba la divinidad potencial de toda la humanidad. ¿Por qué las iglesias preferían adorar a un Cristo inalcanzable en lugar de seguir a un Cristo que les mostraba el camino hacia su propia divinización? ¿Por qué preferían la veneración impotente a la imitación transformadora? ¿No será que es más cómodo adorar la perfección ajena que trabajar por la propia perfección? La señal del regreso de Jesús, que se anuncia para el 30 de septiembre de 2025, podría ser precisamente esta: el momento en que la humanidad comprenda que Cristo no viene de afuera, sino que emerge desde adentro, que no baja de los cielos, sino que se eleva desde las profundidades del ser humano integrado. Cada persona que logra unificar su razón y su corazón, su búsqueda de verdad y su capacidad de amar, se convierte en una pequeña segunda venida, en una modesta pero real encarnación de lo que Jesús representó en su plenitud. ¿No es esto lo que significa ser cristiano, ser como Cristo? ¿Y cómo podemos ser como Cristo si no conocemos lo que Él conocía y amamos como Él amaba? Spinoza había vivido esta integración en carne propia. Excluido de la comunidad judía, sospechoso para los cristianos, incomprendido por los filósofos de su tiempo, había encontrado en la soledad de su estudio de lentes una forma de comunión más profunda que cualquier liturgia comunitaria. Su Dios no era el de Abraham, Isaac y Jacob, pero tampoco era una abstracción filosófica vacía de contenido emocional. Era el Dios que se manifestaba en la belleza de una demostración matemática y en la compasión hacia el sufrimiento humano, en la elegancia de las leyes naturales y en el éxtasis de comprenderlas, en la infinitud del cosmos y en la capacidad humana de pensarla. ¿Por qué esta síntesis le había resultado tan natural a Spinoza y tan difícil a las tradiciones religiosas establecidas? Quizás porque él había pagado el precio de la libertad, la soledad del que piensa por sí mismo, la incomprensión del que ve más allá de su época, el exilio del que no puede aceptar verdades a medias. Las instituciones, en cambio, necesitaban compromisos, medias verdades, acomodamientos con el poder temporal. Necesitaban mantener a los fieles suficientemente ignorantes para que fueran obedientes, pero suficientemente esperanzados para que siguieran contribuyendo y participando. ¿No es esta la tragedia de todas las instituciones? Que para sobrevivir deben traicionar parcialmente aquello que nacieron para preservar.
Esta tensión entre la verdad libre y las verdades institucionales alcanza su punto crítico en la fecha simbólica del 30 de septiembre de 2025. No porque ese día vaya a resolverse mágicamente una contradicción de siglos, sino porque la humanidad contemporánea podría estar llegando a un punto en el cual ya no puede seguir viviendo esta esquizofrenia espiritual. La información fluye demasiado libremente, la ciencia ha demostrado demasiadas maravillas, la conciencia humana se ha expandido demasiado como para seguir aceptando que la fe y la razón son enemigas irreconciliables. ¿Por qué seguir dividiendo lo que la realidad presenta como unificado? ¿Por qué mantener separado lo que la experiencia revela como integrado? La advertencia de Spinoza resuena así no como una profecía apocalíptica, sino como una invitación urgente a la integración. El regreso de Cristo no será el fin del mundo, sino el fin de un mundo. El mundo dividido, esquizofrénico, atormentado por falsas oposiciones. Será el nacimiento de una nueva forma de conciencia en la cual pensar y creer, conocer y amar, comprender y adorar sean aspectos complementarios de una sola experiencia humana integral. Pero ¿acaso no es esto lo que los místicos de todas las tradiciones han experimentado en sus momentos de iluminación? ¿No han testificado que en los estados más elevados de conciencia desaparecen todas las dualidades que atormentan la mente ordinaria? Pero estamos preparados para este nacimiento. Estamos dispuestos a renunciar a las comodidades de la fe ciega y las seguridades de la razón desapasionada. ¿Podemos aceptar que la verdadera religión exige tanto la honestidad intelectual como la entrega del corazón? La respuesta a estas preguntas determinará si el 30 de septiembre de 2025 será recordado como el día en que la humanidad dio un salto cuántico en su evolución espiritual, o simplemente como otra fecha que pasó sin que nos diéramos cuenta de la oportunidad que habíamos perdido. ¿No será que cada generación tiene su momento de gracia, su oportunidad de oro, su invitación al siguiente nivel de conciencia? La grandeza de Spinoza consistía en haber vivido como si esa integración ya fuera posible. Su vida fue una demostración práctica de que se podía ser profundamente religioso, sin ser supersticioso, rigurosamente racional, sin ser frío, místicamente elevado, sin ser antiintelectual. Había encontrado a Dios no a pesar de la razón, sino a través de ella, no abandonando el mundo, sino penetrando más profundamente en él, no huyendo de la naturaleza humana, sino desplegándola hasta sus últimas posibilidades. ¿No es esto lo que todo buscador espiritual anhela secretamente? Una espiritualidad que no exija el sacrificio de la inteligencia, una inteligencia que no renuncie a la dimensión sagrada de la existencia. Su mensaje para el 30 de septiembre de 2025 sería simple: el Cristo que esperáis ya está aquí, pero no donde creéis buscarlo. Está en cada acto de comprensión auténtica, en cada momento de amor desinteresado, en cada esfuerzo por vivir según la razón iluminada por la compasión. No viene del cielo hacia la tierra, sino que emerge desde las profundidades de la tierra hacia la luz. No viene a juzgar, sino a integrar, no viene a separar, sino a unir, no viene a imponer, sino a liberar. ¿Tendremos ojos para verlo? ¿Tendremos corazones para recibirlo? ¿Tendremos valor para ser Él? ¿O seguiremos esperando fuera lo que solo puede encontrarse dentro, buscando en el futuro lo que solo existe en el presente eterno? El conflicto entre fe y razón, que ha desgarrado la conciencia occidental durante siglos, se revela así como un falso problema, una división artificial que solo existe en las mentes que no han alcanzado la síntesis superior. En el nivel de conciencia que Spinoza había alcanzado y al cual invitaba a toda la humanidad, la fe es razón iluminada por el amor y la razón es fe purificada por el conocimiento.
¿No será que hemos estado luchando contra nuestras propias sombras, dividiendo lo que nunca estuvo separado, oponiendo lo que por naturaleza está destinado a colaborar? La fecha del 30 de septiembre de 2025 no traerá esta síntesis desde afuera. Simplemente podría ser el momento en que suficientes seres humanos despierten a una integración que siempre estuvo disponible, esperando pacientemente a que la evolución de la conciencia alcanzara el punto necesario para recibirla. ¿Por qué la verdad no puede ser enterrada para siempre? La pregunta que cierra esta reflexión spinoziana sobre el 30 de septiembre de 2025 contiene en sí misma la semilla de su propia respuesta. Porque la verdad no es una posesión humana que pueda ser ocultada o destruida, sino la estructura misma de la realidad que siempre encuentra formas de manifestarse. Spinoza lo había comprendido con una claridad que todavía hoy resulta perturbadora. La verdad es la sustancia de la cual todo lo demás son modificaciones pasajeras. Puede ser distorsionada, puede ser negada, puede ser temida, pero no puede ser aniquilada, porque equivaldría a aniquilar el ser mismo. ¿No es acaso la verdad como el agua que siempre encuentra su cauce, como la luz que siempre atraviesa las grietas, como la vida que siempre brota desde los lugares más impensados? El 30 de septiembre de 2025 emerge así no como una fecha profética en el sentido tradicional, sino como un símbolo de la irrepresible tendencia de la realidad hacia su propia revelación. Las verdades que Spinoza intuyó en el siglo XVII, que fueron sepultadas bajo siglos de anatemas y olvido, comienzan a resurgir con una fuerza que ya no puede ser contenida. ¿Por qué ahora? Porque este momento particular de la historia humana parece propicio para la síntesis, largamente postergada entre fe y razón, entre espiritualidad y conocimiento, entre lo humano y lo divino. ¿No será que la humanidad ha agotado finalmente todas las alternativas parciales y debe enfrentarse por fin a la totalidad? La respuesta podría residir en que la humanidad ha agotado finalmente las alternativas, ha probado las religiones sin razón y ha probado la razón sin alma, ha experimentado la fe ciega y la incredulidad arrogante, ha construido civilizaciones sobre el dualismo cartesiano y ha visto cómo esas civilizaciones se desgarraban internamente por sus propias contradicciones. ¿No será que el momento spinoziano ha llegado no por casualidad, sino por necesidad histórica, como la única salida posible de un callejón sin salida milenario? ¿No es la crisis contemporánea de sentido precisamente el síntoma de que hemos llevado las divisiones artificiales hasta sus últimas consecuencias? Spinoza había previsto esta crisis con una lucidez profética que trascendía su época. Sabía que tarde o temprano la humanidad tendría que elegir entre la integración o la autodestrucción, entre la unificación de sus facultades o la fragmentación definitiva de su ser. Su filosofía no era solo una especulación abstracta, sino un manual de supervivencia para una especie que había perdido el rumbo al separar artificialmente lo que la naturaleza había unido inseparablemente. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad integral exige la muerte de todas las verdades parciales en las cuales hemos construido nuestras identidades fragmentarias. El regreso de Cristo que se anuncia para esa fecha simbólica no sería entonces la irrupción de lo sobrenatural en lo natural, sino el reconocimiento de que nunca hubo tal separación. Sería la comprensión de que el Cristo histórico fue importante no por romper las leyes del cosmos, sino por mostrar cómo vivir en perfecta armonía con ellas. Su resurrección no fue la negación de la muerte, sino la demostración de que hay formas de vida que trascienden la mortalidad biológica. Las ideas verdaderas, el amor auténtico, la belleza genuina, la justicia real. No es más milagroso que una idea justa sobreviva milenios que el hecho de que un cuerpo reviva por 3 días.
¿No es más divino el amor que persiste más allá de la muerte que la reanimación temporal de la carne? Desde tu ciudad, desde tu país, desde la hora exacta que marca tu reloj en este instante, eres testigo de este despertar planetario. Comparte en los comentarios el lugar desde donde estas reflexiones llegan a tu conciencia, porque en esta red invisible de mentes que reflexionan simultáneamente sobre las mismas verdades eternas, se está gestando la señal misma del regreso. Y si estas palabras han despertado algo en las profundidades de tu ser, compártelas con alguien cercano, con el deseo profundo de que las bendiciones divinas fluyan como cascadas hacia su familia, porque cada acto de transmisión de la verdad es una pequeña resurrección, una modesta segunda venida. Pero ¿por qué las iglesias han necesitado convertir estos trascendimientos naturales en milagros sobrenaturales? ¿Por qué han preferido un Cristo mágico a un Cristo sabio, un Cristo excepcional a un Cristo ejemplar, un Cristo que se adora a un Cristo que se imita? Spinoza tenía una respuesta incómoda. Porque es más fácil adorar lo imposible que practicar lo posible. Más cómodo venerar lo inalcanzable que esforzarse por alcanzarlo. Más seguro depositar la responsabilidad de la salvación en otro que asumir la propia capacidad de autotransformación. ¿No será que hemos convertido a Cristo en un ídolo precisamente para evitar convertirnos en Cristos nosotros mismos? La señal que precede a la segunda venida podría ser precisamente el momento en que esta comodidad se vuelve insostenible, cuando el sufrimiento generado por la división interna se hace más insoportable que el esfuerzo requerido por la integración, cuando el precio de mantener las falsas oposiciones se vuelve más alto que el costo de resolverlas, cuando la humanidad comprende finalmente que no puede seguir viviendo como si fuera dos especies diferentes, una que piensa sin amar y otra que ama sin pensar. ¿No es esta precisamente la neurosis colectiva de nuestra época? La incapacidad de integrar las diferentes dimensiones de nuestra humanidad. El genio de Spinoza residía en haber vislumbrado que esta integración no solo era posible, sino inevitable. La evolución de la conciencia humana tenía una dirección, y esa dirección apuntaba hacia la síntesis de todas las facultades humanas en una unidad superior. El conocimiento sin amor era estéril, pero el amor sin conocimiento era ciego. La razón sin compasión era fría, pero la compasión sin razón era ineficaz. La espiritualidad sin inteligencia era superstición, pero la inteligencia sin espiritualidad era nihilismo. ¿Acaso no es evidente que todas estas oposiciones son artificiales? Que en la realidad viviente todo está interconectado, que la fragmentación solo existe en las mentes que no han alcanzado la visión integral. ¿Por qué entonces esta síntesis ha tardado tanto en realizarse? Porque exigía una madurez que la especie humana ha tardado milenios en alcanzar. Exigía la superación de los miedos primitivos que habían llevado a separar lo sagrado de lo profano como mecanismo de supervivencia psicológica. Exigía el desarrollo de capacidades cognitivas y emocionales suficientemente sofisticadas como para sostener la tensión creativa entre aparentes opuestos sin resolverla prematuramente en síntesis fáciles o divisiones simplistas. ¿No será que cada época debe conquistar su propia versión de la verdad integral? ¿Que cada generación debe redescubrir por sí misma la unidad perdida? El 30 de septiembre de 2025 simboliza el momento en que esta madurez podría estar finalmente al alcance. No para toda la humanidad simultáneamente, porque la evolución de la conciencia es siempre un proceso gradual y diferenciado, sino para un número suficiente de individuos como para que se produzca un cambio cualitativo en el campo morfogenético de la especie.
Una masa crítica de seres humanos integrados podría catalizar una transformación que se extendiera mucho más allá de sus números iniciales. ¿No es esto lo que siempre ha ocurrido en los momentos decisivos de la historia? Que una minoría consciente arrastra consigo al conjunto de la humanidad hacia nuevos niveles de comprensión. Spinoza habría comprendido este fenómeno en términos de su teoría de los afectos. Cada individuo que logra la integración de sus facultades irradia una forma particular de alegría, una modalidad específica de potencia que contagia a quienes entran en contacto con ella. No es una influencia consciente o deliberada, sino un efecto natural de la coherencia interna. Los seres humanos integrados ejercen una atracción espontánea porque representan lo que todos anhelan ser secretamente: unificados, coherentes, en paz consigo mismos. ¿No es esto precisamente lo que hace irresistible a los grandes maestros espirituales? No tanto lo que dicen, sino lo que son; no tanto lo que enseñan, sino lo que irradian. Pero ¿no es esto precisamente lo que Cristo representó en su época? ¿No fue su poder de atracción el resultado de haber logrado esa integración perfecta entre todas sus facultades? ¿No fue su capacidad de amor la consecuencia de su claridad de pensamiento, y su claridad de pensamiento la consecuencia de la pureza de su amor? Las iglesias posteriores, al separar nuevamente lo que él había unido, traicionaron precisamente aquello que pretendían preservar. ¿No es la historia del cristianismo la historia de la progresiva fragmentación de una síntesis que originalmente era perfecta? La advertencia spinoziana para el 30 de septiembre de 2025 sería entonces una llamada a recuperar la integridad original del mensaje cristiano, no volviendo a las formulaciones del pasado que correspondían a un nivel diferente de desarrollo de la conciencia humana, sino avanzando hacia formulaciones futuras que preserven la esencia mientras transforman la expresión. ¿No es esto lo que toda tradición viva debe hacer para permanecer fiel a sí misma? ¿Cambiar continuamente para no traicionarse? ¿No es la fidelidad a la letra la forma más sutil de traición al espíritu? El Cristo que regresa no sería entonces el mismo que se fue, porque el regreso no es una repetición, sino una espiral ascendente. Sería el mismo Cristo, pero a un nivel superior de manifestación, correspondiente al nivel superior de receptividad que la humanidad habría alcanzado. Un Cristo post-spinoziano, podríamos decir, que no necesita negar la razón para afirmar la fe, ni negar la naturaleza para afirmar lo sobrenatural, ni negar la humanidad para afirmar la divinidad. ¿No será que cada época recibe el Cristo que puede comprender, que cada nivel de conciencia encuentra la versión del mensaje eterno que está preparada para recibir? Esta visión podría resultar blasfema para los guardianes de las ortodoxias, pero sería profundamente fiel al espíritu del Cristo histórico que constantemente desbordaba las expectativas de su época. No fue él quien dijo que tenía muchas cosas que decir, pero que sus contemporáneos no estaban preparados para oírlas. No prometió que el espíritu de la verdad vendría para guiar hacia la verdad completa. No es posible que esa verdad completa incluya precisamente la síntesis entre fe y razón que Spinoza intuyó, pero que su época no pudo recibir. ¿Por qué habríamos de suponer que la revelación se detuvo en el siglo I? Que Dios se quedó sin nada más que decir a una humanidad en constante evolución. La fecha del 30 de septiembre de 2025 aparece así como un kairos, un momento oportuno en el cual lo que ha estado madurando en la oscuridad durante siglos podría finalmente salir a la luz. No porque ese día específico tenga un poder mágico, sino porque simboliza el punto de convergencia de múltiples líneas de desarrollo que han estado gestándose independientemente. El desarrollo científico, el desarrollo filosófico, el desarrollo psicológico, el desarrollo espiritual de la humanidad.
¿No es revelador que todas estas líneas parezcan converger hacia la misma comprensión? Que la realidad es una unidad indivisible que solo aparece fragmentada desde perspectivas parciales. ¿Y qué papel jugarían en esta convergencia quienes, desde diferentes rincones del planeta, reflexionan sobre estas ideas en este momento? Cada persona que lee estas palabras desde su ciudad particular, en su zona horaria específica, se convierte en un nodo de una red planetaria de conciencia que trasciende las limitaciones del espacio y el tiempo. Al compartir estas reflexiones con un ser querido, con el deseo de que las bendiciones fluyan hacia su familia, participa en la creación de esa masa crítica de individuos despiertos que podría catalizar la transformación global. No es milagroso que pensamientos generados en un lugar puedan instantáneamente resonar en conciencias situadas en las antípodas del planeta. Spinoza habría visto en esta red planetaria de conciencias comunicantes una confirmación de su intuición más profunda, que todos los seres humanos son modificaciones de una sola sustancia, expresiones diversas de una sola realidad, manifestaciones múltiples de una sola verdad. La tecnología que permite esta comunicación instantánea no es solo un logro técnico, sino una revelación metafísica. La demostración práctica de que la separación entre los individuos es menos real de lo que parece, de que la unidad subyacente siempre encuentra formas de manifestarse. ¿No será que estamos asistiendo al nacimiento de una conciencia planetaria que trasciende las divisiones artificiales entre razas, naciones, religiones y culturas? El regreso de Cristo sería entonces el momento en que esta unidad subyacente se vuelve conscientemente reconocida y deliberadamente cultivada. Cuando los seres humanos dejan de verse como átomos aislados en un universo hostil y se reconocen como células de un organismo cósmico en constante evolución. Cuando la competencia da paso a la colaboración, la división a la integración, el miedo al amor. ¿No es esto lo que todos los místicos han vislumbrado en sus momentos de iluminación? Que la separación es una ilusión, que en el fondo más profundo de la realidad todo está conectado con todo. Pero ¿no hay algo utópico en esta visión? ¿No suena demasiado hermosa para ser verdadera? Spinoza respondería que la belleza es precisamente el criterio de la verdad. Lo que es verdaderamente real es necesariamente armonioso. Lo que es auténticamente natural es inevitablemente hermoso. Lo que está genuinamente alineado con la estructura del cosmos produce espontáneamente una sensación de perfección. La fealdad, la desarmonía, el conflicto son síntomas de desarreglo, señales de que algo está funcionando contra su propia naturaleza. ¿No será que hemos aceptado la fealdad del mundo como normal, precisamente porque hemos perdido el contacto con la belleza inherente de la realidad? La transformación que se anuncia para el 30 de septiembre de 2025 no sería entonces la imposición artificial de un orden ajeno a la naturaleza humana, sino la liberación de un orden que siempre estuvo presente, pero reprimido. Sería como quitar los obstáculos que impiden a un río seguir su curso natural, como remover las piedras que bloquean el paso de un manantial, como abrir las ventanas de una habitación que ha permanecido cerrada demasiado tiempo. ¿No es esto lo que significa la palabra revolución en su sentido más profundo? No la destrucción de lo existente, sino el retorno a lo esencial. ¿Y cuáles son esos obstáculos, esas piedras, esas ventanas cerradas? Fundamentalmente, las falsas creencias sobre la naturaleza humana que han justificado la represión de las capacidades más elevadas de la especie. La creencia de que los seres humanos son fundamentalmente egoístas, la creencia de que la razón y el corazón son enemigos, la creencia de que lo espiritual y lo material pertenecen a órdenes incompatibles de realidad. Estas creencias, repetidas durante milenios, se han convertido en profecías que se autocumplen.
en limitaciones autoimpuestas, en cárceles que los prisioneros han aprendido a amar. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad revelaría que hemos estado viviendo muy por debajo de nuestras posibilidades reales. La señal del regreso de Jesús sería el momento en que un número suficiente de seres humanos comprende que estas cárceles no tienen cerraduras, que estas limitaciones no están escritas en las leyes del universo, que estas separaciones no forman parte de la estructura fundamental de la realidad. El momento en que se atreven a caminar hacia la puerta que siempre estuvo abierta, a volar con las alas que siempre tuvieron, a amar con el corazón que nunca dejó de latir. ¿No será que la salvación no consiste en ser rescatados desde afuera, sino en despertar a lo que siempre fuimos desde adentro? Spinoza había caminado solo hacia esa puerta, había volado solo con esas alas, había amado solo con ese corazón. Su soledad no fue una condena, sino un regalo que él ofreció generosamente a la humanidad futura. Cada verdad que descubrió en su exilio, cada síntesis que logró en su ostracismo, cada integración que alcanzó en su incomprensión, se convirtió en una semilla plantada en el campo de la conciencia colectiva, esperando el momento adecuado para germinar. ¿No es así como funcionan todos los pioneros del espíritu, viviendo en el futuro para que otros puedan habitarlo cuando llegue su tiempo? El 30 de septiembre de 2025 podría ser la primavera de esas semillas. No el final de una época, sino el comienzo de otra. No la segunda venida como repetición del pasado, sino como inauguración del futuro. No el retorno de Cristo, sino el avance de Cristo hacia manifestaciones que ni siquiera podemos imaginar todavía. Porque la evolución de la conciencia no tiene límites, la capacidad humana de trascenderse a sí misma es infinita. La posibilidad de integración de las facultades humanas apenas ha comenzado a explorarse. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Que ha llegado el momento de una verdad más grande, más incluyente, más integradora. ¿Estaremos a la altura de esta oportunidad? ¿Tendremos el coraje de ser los pioneros de una nueva forma de humanidad? ¿Podremos sostener la tensión de vivir simultáneamente en el mundo que se desvanece y en el mundo que está naciendo? Estas preguntas no pueden ser respondidas de manera abstracta. Solo pueden ser respondidas viviendo, experimentando, arriesgando la propia transformación como contribución a la transformación colectiva. ¿No será que cada uno de nosotros está llamado a ser una pequeña segunda venida, una modesta encarnación del Cristo eterno en las circunstancias particulares de nuestra existencia? La verdad espinociana, que no puede ser enterrada para siempre, es precisamente esta, que cada ser humano lleva en sí la semilla de la divinidad, que cada momento ofrece una oportunidad de encarnar esa divinidad más plenamente, que cada elección es una participación en la creación continua del universo. El 30 de septiembre de 2025 será significativo, solo si hay suficientes personas que deciden hacer significativo cada 30 de septiembre de su existencia, cada día de su calendario personal, cada momento de su experiencia consciente. ¿No será que el verdadero milagro no consiste en esperar que Dios baje del cielo, sino en permitir que Dios ascienda desde las profundidades de nuestro ser hacia la luz de la conciencia? El regreso de Cristo será real solo si hay suficientes seres humanos decididos a ser Cristo en sus propias vidas, en sus propias circunstancias, con sus propias limitaciones y posibilidades. No como imitación externa, sino como expresión auténtica de la misma fuente que se manifestó a través de Jesús, que se manifestó a través de Spinoza, que se manifiesta a través de cada ser humano que tiene el coraje de ser completamente sí mismo al servicio de algo infinitamente más grande que sí mismo. ¿No es esta la paradoja suprema de la existencia espiritual?
que solo podemos encontrar a Dios siendo completamente humanos, que solo podemos trascender nuestra humanidad desplegándola hasta sus últimas posibilidades. La advertencia final de Spinoza para el 30 de septiembre de 2025 sería entonces una invitación urgente pero serena. No esperéis que la transformación llegue desde afuera. Sed vosotros la transformación que esperáis. No aguardéis señales en el cielo. Sed vosotros la señal para quienes os rodean. No pidáis que Cristo regrese. Dejad que Cristo regrese a través de vosotros. Porque en la filosofía de la inmanencia absoluta no hay diferencia entre esperar a Dios y ser Dios, entre recibir la verdad y vivir la verdad, entre adorar la perfección y encarnarla perfectamente. Porque la verdad no puede ser enterrada para siempre, porque somos nosotros sus sepultureros y nosotros sus resucitadores, nosotros quienes la ocultamos con nuestro miedo y nosotros quienes la revelamos con nuestro amor. El 30 de septiembre de 2025 no trae la verdad desde afuera. Simplemente nos recuerda que siempre estuvo dentro, esperando el momento en que tuviéramos el coraje de reconocerla, de abrazarla y de encarnarla en cada acto de nuestra existencia consciente.